Hermanos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¿Quién se goza en el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuántos se sintieron hoy bendecidos y sintieron la presencia de Dios en sus corazones? Gloria a Dios, ¿verdad? Mientras en otros lugares se celebra maldad y odio y temor, nosotros celebramos gracia, gloria y alegría. En esta que es la casa de Dios. Hermanos, y quiero que por favor, para iniciar, ¿cuántos quieren aquí recibir estrategias para pelear contra el enemigo? ¿Cuántos dicen amén para luchar contra ese enemigo? ¿Y cuántos se levantan como aquellos valientes de David que lucharon fuertemente? Amén. Gloria a Dios, hermanos, y para eso quiero que por favor, primeramente agradecido con Dios y la oportunidad que me brinda de poder estar aquí presentando la palabra junto a ustedes. Y quiero que me acompañen por favor al Salmo 144, del 1 al 2, para iniciar esto que es la palabra de Dios. 144 del 1 al 2. En este caso vamos a leer solamente el 1, hermanos. ¿Me confirman con un amén cuando le tengan? Amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. Padre Santo, en esta noche me entrego a ti, me someto a tu autoridad para que seas tú hablando a través de mí a tu pueblo. Hazlo como ya lo hiciste a mí, Padre. Me despojo de toda altivez, Padre, y únicamente soy una vasija que recuerda que es barro y que del polvo salió y al polvo volverá, para que seas tú gloriándote a través de mí, pero que seas solo tú quien reciba la gloria y la honra. En el nombre poderoso, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Esta noche vamos a hablar sobre el tema preparados para la guerra. ¿Y por qué hablamos de una guerra hoy en especial? ¿Por qué debemos de estar listos para la guerra? ¿Y por qué en este tiempo deberíamos de estar totalmente revestidos con la armadura de Dios? Como menciona Efesios 6 del 10 al 18. Y para eso primero quiero que veamos la interpretación de este Salmo de David, porque él menciona batalla, pero también menciona guerra. Entonces quiero que me acompañen y veamos cuáles son estos términos y por qué esto se asocia tanto al día de hoy. Primero, tenemos que guerra es un conflicto amplio en el cual se refiere a un enfrentamiento militar a gran escala y prolongado entre dos o más naciones. La palabra menciona que nuestra lucha no es con carne ni sangre. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. La Biblia presenta la guerra no solo como un combate físico, sino también como una parte de propósito divino más amplio, donde Dios juega un papel activo. Quiere decir que Él es nuestro comandante. Gloria a Dios. Tenemos un muy buen comandante, el creador del cielo y de la tierra. Él es quien nos comanda, el que nos da instrucción y el que nos guía a través de su palabra. Ahora vemos que la batalla es un enfrentamiento concreto. Es un combate específico y aislado y a menudo de menor duración que tiene lugar dentro de una guerra más grande, que es la que estamos viviendo, pero hoy enfrentamos una batalla contra esta celebración que estamos viviendo hoy en día. Tiene un enfoque táctico. Las batallas se centran en tácticas y enfrentamiento directo y hoy Dios quiere que usted tenga esas tácticas para combatir esa batalla que se está dando a lo largo de la historia en medio de esta guerra. Entonces, ¿quién nos prepara a nosotros? ¿Quién es nuestro comandante? Amén. ¿Y quién quiere hoy recibir estas estrategias o estas tácticas, como menciona aquí el salmista que dice oración de David pidiendo socorro y prosperidad? ¿Y qué hacemos nosotros hoy en día en su casa? Pedir socorro y prosperidad para que Él sea quien nos comande, nos guíe y nos dirija. Ahora, ¿cómo nosotros podemos defendernos? ¿Qué necesitamos para la guerra? ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Con qué podemos combatir esta guerra? ¿Y cómo podemos nosotros hacer un uso efectivo de todo esto?
Para eso quiero que por favor vayamos a verlo a continuación, a la palabra de Dios. Sin embargo, quiero comentarles un poco y hablemos sobre esta celebración que se está dando el día de hoy específicamente. Una celebración adquirida, no sé si ustedes lo saben, pero no es una celebración adquirida de los gringos, por decirlo así. Es una celebración adquirida del pueblo inglés, la cual es pagana y ahora representa una celebración a la muerte y a lo oculto, también a Satanás como príncipe de las tinieblas. ¿Y por qué un verdadero cristiano no debe celebrar y no debe someterse a estas celebraciones? Quiero que ustedes me acompañen a este pequeño informe que pude sacar, del cual investigué un poquito, de dónde se celebra esta fiesta. Y quiero que escuchen esto, se los voy a leer, para que ustedes puedan cerciorarse y puedan atender a lo que esta celebración significa. Dice así: según Anton LaVey, ¿quién conocía a Anton LaVey? Yo espero que nadie lo conozca, en el nombre de Dios. Según Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán y escritor de la Biblia satánica, mencionan que los satanistas tienen 3 días muy importantes en sus celebraciones y que uno de ellos es el Halloween. Quizás es el más importante. Y a nivel mundial hoy se realizan rituales, sacrificios y todo tipo de festejos alabando a Satanás. Pero entremos un poquito más en contexto de dónde proviene esta celebración pagana y por qué un cristiano, un seguidor de Cristo, que ha nacido de nuevo como todos los que estamos aquí, no deberíamos celebrarla. La palabra Halloween, para iniciar, proviene de la contracción inglesa, para los que hablan inglés me disculpan hermanos, All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos, que durante el tiempo se modificó tanto hasta quedarse Halloween. Su origen se da en el festival celta del Samhain, que significa fin del verano. Los orígenes de esto, los celtas, son un pueblo irlandés. Y Samhain significa Dios o Señor de la muerte. Es una celebración de hace más de 2000 años que marcaba el final de la cosecha y el inicio del verano. Los celtas marcaban sus años o sus calendarios en 2 mitades, el luminoso, que era el verano, y el oscuro, que era el invierno. Vemos que no tenían mucho conocimiento de cómo se marcaba en esos tiempos el invierno o el verano. Cuando se creía en ese tiempo, específicamente el 31 de octubre, que el velo entre los vivos y los muertos se hacía más delgado, queriendo decir que los muertos podían venir a caminar en medio de nosotros. Y aún así la gente se somete a esas festividades que no traen más que deshonra para nosotros, que somos pueblo de Dios. ¿Qué hacían ellos en esta época? Los celtas creían que durante el Samhain los espíritus de los muertos regresaban al mundo de los vivos para ahuyentar a los malos espíritus y confundirlos. Oigan ustedes, encendían grandes hogueras en las colinas apagando sus casas. Como ellos vivían en ese tiempo, pues entendamos que eran cabañas, por decirlo así, en las cuales ellos habitaban. No había luz, no había electricidad, no había calefacción. Entonces ellos se calentaban por medio del fuego. ¿Qué era lo que hacían ellos? Apagaban las hogueras de sus casas y se iban a las montañas a celebrar esto. Dice que ellos tomaban animales y dice que ellos tomaban y sacrificaban animales. Y oiga lo curioso de todos los trajes y esto. Y se vestían con sus pieles y cabezas. En muchas ocasiones se recurría a los sacrificios humanos como parte de ofrenda a esos espíritus, donde también se hacían rituales de adivinación y purificación a través del fuego. Ellos veneraban la naturaleza, quiere decir que ellos alababan al aire, a la tierra, al agua y al fuego. La sangre de dichos sacrificios, oiga usted, se vertía sobre los campos para asegurar buenas cosechas y los huesos se arrojaban al fuego. Los druidas, que eran los sacerdotes celtas, interpretaban el futuro de la tribu leyendo las cenizas leyendo las hogueras apagadas al amanecer. Quiere decir que ellos interpretaban en base a las cenizas cómo iban a ser las cosechas del año venidero. También en sus prácticas, volvemos a lo mismo, prácticas que se adoptaron. También en sus prácticas dejaban comidas y bebidas fuera de sus casas para calmar a los espíritus en modo de regalos. ¿Qué es lo que hacen ahora con el Halloween?
lo similar, es lo mismo que ellos elaboran. Los druidas, al ser los encargados de realizar esos sacrificios, pasaban por las casas de las aldeas ofreciendo un trick o trir, ahí me disculpan, que significa truco o trato, y pedían a cambio ofrendas para el sacrificio, o en vez de eso, las mujeres vírgenes de sus casas o los niños de tales familias. De ahí conforme pasó el tiempo el tiempo se da la palabra dulce o truco que hoy conocemos mundialmente. También tenemos otro contexto, de al igual de una celebración pagana, en donde esto se da por personas que se pasaban pidiendo pedazos de queque a cambio de comida y oraciones por los muertos. De ahí nace toda esta corriente del oscurantismo. Esos pasteles se llamaban the souling cakes, que eran pasteles del alma que ellos utilizaban para comer ellos, para poder pedir y orar por esos muertos, o en este caso rezar. ¿De dónde proviene toda esa corriente del oscurantismo? Proviene de los migrantes irlandeses y escoceses que traían sus costumbres hacia Estados Unidos, y de ahí se empezó a comercializar más este tipo de celebración, dando su toque estadounidense y así modificando dicha celebración pagana a un trasfondo demoníaco. Todo esto proveniente de las corrientes satánicas, ¿ok? ¿Cómo vemos esto, hermanos? Esto es como si en el antiguo Egipto, cuando celebraban esos rituales al dios Baal, ellos hubieran traído todo eso y nosotros lo hubiéramos adoptado. Es totalmente, meramente paganismo. Quiero que veamos un poquito acá, un poquito nada más. A eso se le llama, como ya les he dicho, víspera de todos los santos, porque como les decía, Halloween es la contracción del inglés al Hallows Eve, la víspera de todos los santos, que es la noche anterior del día de todos los santos, que se celebra el 1 de enero o que celebra la religión católica. Aunque el nombre original tiene una raíz cristiana, la celebración moderna se ha mezclado con festividades de origen celta. Aquí venimos a una parte muy curiosa, y es que estas personas, líderes católicos, en sí el Papa Gregorio, fue quien en el siglo IX instauró oficialmente el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos por la Iglesia Católica. Sin embargo, la fecha se había fijado previamente el Papa Gregorio. Vemos que esas son autoridades de la religión católica, y dicen que quien decidió hacer honor en la capilla de Todos los Santos. Ese día le ayudó a sustituir las celebridades paganas. Pues no creo yo que la hayan sustituido mucho, ¿verdad? La sustituyeron con algo aún más pagano y aún más adoración e idolatría. Y se cree que esta fecha coincidía con festividades paganas, como ya mencionado el Samhain, y la iglesia buscaba sustituirlas. Dicen que es una celebración cristiana, pero ¿ustedes creen que esto sea una celebración cristiana? ¿Creen ustedes que esto representa a Cristo? Adoración a santos, adoración a todo lo que tiene que ver el ocultismo. Y para terminar, ahora esto es llamado la Noche de Brujas, de lo cual del All Hallows Eve pasó a ser Halloween. Qué curioso que el enemigo siempre trata de disimular todo, ¿verdad? Él no ocupa, hermanos, que nosotros le adoremos. Él solamente intenta meter duda en nosotros y hacernos ver que las cosas que son malas son buenas. Ahora, quiero que sigamos un poquito aquí y vemos que en Mateo 22, 31 al 32, eso se los voy a leer de la NTV. Y dice: ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac, Jacob muriera, Dios dijo: yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos y no muertos. 22, Mateo 31 al 32. Vemos también como al inicio de
de este culto, el pastor leía Oseas 4:6, de la Reina Valera 1970, y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios se olvidara de sus hijos solamente porque no tenemos el conocimiento adecuado o porque no tenemos las bases corrientes para dirigir y entrenar a nuestros hijos hoy en día? ¿Quisiera ustedes que Dios se olvidara de sus hijos? ¿Quisiera ustedes que Dios se alejara de ustedes y los echara del sacerdocio al cual todos somos llamados? Es algo de lo cual nosotros tenemos que pensar. Y en Deuteronomio 18:10 al 12, Dios menciona algo muy importante al pueblo. Y dice así: amonestación contra costumbres paganas. Desde mucho antes del Antiguo Testamento, Dios nos decía que no teníamos que someternos a estas celebraciones paganas. Y dice así: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Y qué creen ustedes que hoy en día a nivel nacional, a nivel mundial, basado en muchos testimonios, hermanos, los satanistas hoy están celebrando su día más especial? No es una broma, no es que nosotros no lo inventemos, es que hoy satanistas están celebrando su día. ¿Ustedes se imaginan a un satanista celebrando o conmemorando la muerte de Cristo, tomando la Santa Cena en medio de nosotros? ¿Sí saben que ellos son radicales en cuanto a sus decisiones? ¿Sí saben que a ellos no les gusta vacilar con el Dios que sirve? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que someternos a esas celebraciones que van en contra de lo que Dios menciona en su palabra? Y el 12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Las quita, las desecha. Y oigan el 13 lo que Él pide que seamos: perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a adorar, que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen ellos, mas a ti no te he permitido esto, Jehová tu Dios. Amén. Debemos entender, hermanos, que en esta palabra no soy yo hablando, no es un historiador, en este caso ni siquiera es el mismo Pablo, ni siquiera es David, no es nadie más que la voz del Creador del universo que te dice: mas a ti no te he permitido esto. Entonces no sé por qué nosotros como pueblo de Dios muchas veces permitimos que en nuestros hogares se celebren dichas festejos que solo atraen pérdida y ruina a nuestra vida y que nos hace abominantes ante Jehová nuestro Dios. Debemos entender, hermanos, que tenemos que someternos a Cristo y a Él, que es la única palabra, a Él que es la única autoridad que nosotros tenemos hoy en día. En Primera de Pedro, del 5, del 8 al 9, dice así, y esto leído de la NTV, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por este sufrimiento. ¿Creen ustedes que eso es una celebración que hoy estamos lidiando en Costa Rica? Hace poco el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, eliminó esta celebración de toda escuela y como un acto público. ¿Creen ustedes que él hizo algo bueno o algo malo? Bueno, ¿verdad? Es algo que va a traer bendición a su tierra. Sin embargo, hoy nosotros vamos a lugares de la ciudad y vemos, como decía el pastor al iniciar el culto, personas que se disfrazan, personas que dicen: no, vistamos a mi hija de superhéroe, vistamos a mi hija de una florcita, donde saben que aún disfrazándola de una florcita están abriendo puertas a Satanás. Y que están dándole cabida a él para que él entre a la vida de sus hijos y los destruya.
¿Quieren ustedes que esos pasen en sus familias? ¿Quieren ustedes que eso pasen en sus vidas? Por eso tenemos que estar firmes, porque dice que nuestro enemigo, el diablo, anda como al acecho, como un león rugiente. Hermanos, ¿ustedes creen? Ok, yo quiero que entendamos quién es Satanás. La palabra dice que él es un príncipe. ¿Ustedes creen que como príncipe de la mentira y de guerra, él intenta venir a vacilar en sus vidas? ¿Ustedes creen que él va a darles algo gratis? ¿O ustedes creen que él va a venir a jugar con ustedes un ratito? No, hermanos, sabemos para dónde va él. Pero sabemos que como él es tan engañador y tan cobarde, no se quiere ir solo. Y él quiere arrastrarnos a todos cuanto sea posible. Porque él no se quiere ir solo. Así empezó desde el inicio de la creación. Cuando empezó por Adán y por Eva. Él no quiso que Eva le adorara. Él solo quiso implantar la duda en Eva para que dijera, no, es bueno, comamos del árbol, seremos igual a Dios. Ahí nace el primer mandamiento que Dios dio a la humanidad. No comerás del árbol de la ciencia y del bien. No comerás, pero aún así nosotros desobedecemos los mandatos que ha dado nuestro Dios. Y para eso quiero que empecemos el desarrollo de este estudio, hermanos. Esto solo era una pinceladita, yo creo que sí nos van a dar las 9 de la noche, gloria a Dios. Y quiero que empecemos este desarrollo en preguntas que hicimos anteriormente que decía, ¿qué necesitamos para la guerra? ¿Qué creen ustedes que nosotros necesitamos para esta guerra? ¿O qué necesita ahora un guerrero o un soldado para ir a pelear? ¿Qué creen ustedes que sea? Además de la oración, necesitamos una armadura y necesitamos armas. Y esto nos lo dice Efesios 6, 10 al 18, en donde claramente la palabra y Pablo en su carta nos dice, revístanse con toda la armadura de Dios. Efesios 6, 10 al 18 dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. ¿Sabían ustedes que el diablo es estratega? ¿Sabían ustedes que el diablo es muy sutil y muy inteligente? Si no, ¿cómo pudo hacer que Eva cayera? Si venía siendo creada. Parte de la creación de Dios, los primeros seres humanos en esta tierra. Él es astuto, hermanos. Y Él quiere que usted caiga. Yo no le puedo vender un evangelio de mentiras y decirle que el diablo, cuando usted entra a la iglesia, se aleja. No, hermanos, cuando usted entra a la iglesia le ataca más. Cuando usted entra a la iglesia, Él se va a encargar más. Cuando ve que usted sale de su mundo, Él va a intentar atacarlo con más fuerza. Porque Él no quiere vernos bien. Él quiere que nosotros seamos destruidos juntos con Él. Y sigue diciendo la palabra, pues no luchamos, escuchen, contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible. Hermanos, perdón la expresión, pero nosotros no peleamos contra ningún bombetas. Nosotros peleamos contra autoridades del mundo invisible. Tampoco es que vaya a creer ustedes que son demonios feos porque ni siquiera los podemos ver, pero son sumamente inteligentes para derribarnos si nosotros no nos ponemos toda la armadura de Dios que nos menciona en Efesios. Dice que peleamos contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. ¿Ustedes creen que esos espíritus vacilan? ¿O que ellos en serio son? No, hermanos. Ellos en serio son, ¿cómo les explico? Ellos van en serio. Ellos son una nación en potencia que quiere destruirnos. Ellos no quieren que nosotros veamos la gloria y la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso aquí el apóstol Pablo sigue mencionando en el versículo 13, por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Creen ustedes que hoy estamos en un tiempo de mal? ¿Creen ustedes que hoy estamos en una batalla más grande que es toda esta guerra? Hermanos, nosotros hoy hemos peleado una batalla. Cada uno de ustedes se paró al frente como aquel que se paró al frente del campo de lentejas y defendió ese campo de lentejas. Ese campo de lentejas es su familia. Y ahí usted está parado hoy aquí. Cada representante de ustedes está defendiendo a su familia. Amén. Así después de la batalla
todavía seguirán de pie y firmes. Pero ¿cómo vamos a seguir de pie y firmes? Si nos ponemos la armadura de Dios únicamente. Dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia que es nuestra armadura. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Flechas encendidas, hermanos. No dice bolitas de papel. Dicen flechas encendidas del diablo. ¿Sabían ustedes que cuando Jesús fue llevado al desierto, por el Espíritu para ser tentado, aquí ya estamos hablando de rangos? Porque Satanás no envió a un demonito a tentar a Jesús. Se presentó él mismo. ¿Creen ustedes que Jesús tenía autoridad para que el diablo, precisamente él en persona, se presentara a tentar a Jesús? Pues le tengo una noticia. Muchos de ustedes hoy tienen el rango que tenía Jesús. Por eso Satanás no va a enviar a un demonio. Satanás ya envió a los demonios y vieron que ustedes ya no tienen reversa, que ustedes van para adelante. Ustedes son de los que no retroceden, sino que avanzan para victoria. Entonces él dice, no, me voy a encargar yo de ir yo personalmente a derribar a este que es mi enemigo. Satanás mismo en persona viene a tentarlo y a tratar de derribarlo a usted. ¿Y cómo tiene que hacer usted y cómo tengo que hacer yo para mantenernos firmes y poder salir vencedores cuando termine la batalla? Poniéndonos la armadura de Cristo. Dice que nosotros tenemos en el 17 ponernos la salvación como un casco. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alertas y sean persistentes en sus oraciones por los creyentes en todas partes. ¿Usted se imagina, hermano, usted teniendo un jefe o un socio, o en dado caso que ustedes no se comuniquen con su padre? ¿Creen ustedes que su relación sería efectiva? ¿Creen ustedes que lo que ustedes hagan en su trabajo sería próspero? Por eso la oración, hermanos, es una parte esencial del cristiano. Por eso la oración es nuestra arma más fuerte, porque vamos a estar conectados con Dios, con el que nos creó. Así que la oración no la podemos dejar. Oren en espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta en oración para no caer ante el enemigo. ¿Y cuáles son estas nuestras armas? Para eso quiero que vayamos a Hebreos 4:12, por favor. Quiero decirles, hermanos, que la buena noticia es que nosotros sí somos equipados con todo esto. Y con mucho más armas que ninguna potencia mundial tiene. Armas que ningún ser humano podría crear, solo nuestro Padre. Y son armas como conocimiento, sabiduría, oración y su palabra. ¿Creen ustedes que una oración es más fuerte que una ojiva nuclear? Yo sí lo creo. Yo creo que nosotros tenemos un AK-47 espiritual que destruye toda fortaleza del enemigo y ahorita lo vamos a ver más adelante. Amén. Hebreos 4:12, leído de la Reina Valera 1960 y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos que los tuétanos, ¿quién ha comido tuétanos aquí? Amén. Usted los raspa. Son como lo que está entre el hueso, es una carnita que dicen que es muy buena, yo no la he comido, pero sí he visto videos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios llega hasta ahí, pero llega aún más profundo. Dice que llega a los pensamientos y a las intenciones del corazón, que nadie conoce las intenciones de nuestro corazón más que Dios. Vean si la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Hermanos, si ustedes ven una espada de doble filo, corta lo que sea. Así es la palabra de Dios. Dice que no vuelve atrás vacía, sino que cumple con su propósito.
Así como la nieve cae y vuelve arriba, así es la palabra de Dios. No cae sin un propósito. Ahora, quiero que nosotros veamos 2 Corintios 10:3, para que nosotros entendamos contra quién es que nosotros luchamos. Amén. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas. Quiere decir que nosotros con la oración y con su palabra, hermanos, derribamos fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Algo que está un castillo rodeado de mucha seguridad, rodeado de mucha, valga la redundancia, seguridad. Es un muro, exacto, amén. Es un muro que no puede ser penetrado, pero dice que nosotros con las armas de Dios, que no son las del mundo, tenemos el poder para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Amén. Quiere decir, hermanos, que su palabra y la oración no son en vano. Quiere decir que esto, que es la palabra de Dios, esto no es un libro de historia. Esto no es un libro de cuentos. Esto es un libro santo y sagrado que es la palabra de Dios. Con esto, hermanos, no es para que lo tenga abierto en una lluvia como lo hacíamos nosotros cuando estábamos muy pequeños, hermanos. Eso es para que usted destruya toda altivez del enemigo y para que usted someta cualquier pensamiento a los pies de Cristo por los consejos que tenemos en esta palabra. Amén. Y quiero que avancemos un poquito más para que nosotros entendamos cuáles son esas armas y cuál es el poder que ha sido heredado a nosotros por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas 10, 18 al 19. Lucas 10, 18, 19 dice en la NTV, y Jesús les dice, sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿A dónde cayó Satanás? ¿A dónde dijo Jesús estas palabras? En la tierra. Entonces, ¿dónde cayó Satanás? En la tierra. Para aquel que dice que Jesús no ha estado con Dios desde el principio, y aquellos que no creen en las tres divinas personas, Jesús lo dice claramente. Yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Amén. En el 19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Dice sobre algunos, sobre poquitos, sobre la mitad. Dice sobre todos los poderes del enemigo. Dice que podemos caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Y no les hará daño. Debemos entender que esos escorpiones y estas serpientes no son literalmente, son espíritus y demonios que atacan nuestras vidas. Quiere decir que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y cuál fue el nombre dado sobre toda criatura para que en el día de su venida todo el mundo acepte que Él es Dios? Amén. El nombre de Jesús, ese fue el nombre dado sobre todo nombre. ¿Y cómo podemos nosotros, hermanos, combatir esta guerra? ¿Cómo podemos hacer efectiva esta guerra? Con oración, número 1, con su palabra y en ayuno. Amén. Y quiero que vayamos a Efesios 6, 18, en donde vamos a entender por qué es que la oración es tan importante en un cristiano. Porque es que usted no puede dejar que el diablo le intimide quitándole la oración. ¿Se ha sentido usted desanimado y ha querido usted no orarle a Dios? ¿Se ha sentido usted enfadado con Dios? ¿No hemos sentido nosotros que cuando le oramos a Dios, Dios no nos escucha? Yo quiero decirle que el día que usted le ore a Dios y Dios no conteste sus peticiones, tiene que celebrar eso. Porque Dios quiere ver si usted es confiable para Él. Mucha gente llega y ora a Dios, pero como Dios no contesta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos que llegar a un lugar, pero llamamos a ese amigo y no nos contesta? Llamamos a otro. Muchas veces eso pasa en nuestras vidas.
Como ese no nos contestó, llamamos a otro y así pasa en la oración. Como en la oración Cristo no nos contestó, hacemos cosas por nuestra propia cuenta, que al final de cuenta terminan en fracaso. Amén. Quiero que leamos Efesios 6:18 en la NTV. Y dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones, como leíamos ya anteriormente. Pero dice que tenemos que orar en todo momento y en toda ocasión. No es un ratito, hermanos. No es solamente una vez al día. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Tres veces al día dice que él oraba. Oramos nosotros una hora, media hora. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los apóstoles, no han podido ni siquiera velar conmigo una hora? Nosotros le oramos 15 minutos a Dios, pasamos apenas 10 minutitos. Le doy un consejo, no ore. Si quiere levantarse en la madrugada a orar, ore. Pero ore cuando su tiempo sea únicamente para Dios. No ore con el arroz haciéndose. Si bien dice que tenemos que mantenernos en oración en todo momento y en todo tiempo, pero no oremos cuando estamos ocupados. Mejor saquemos nuestro tiempo devocional y nos sometemos a Dios en oración. Hay un dicho que dice, de rodillas ante Dios, pero de pies ante el mundo. Hermano, las batallas espirituales se ganan de rodillas. Las batallas espirituales no se pueden ganar en la carne, son espíritu. Por eso dice que nosotros no peleamos contra nada carnal. Dice que peleamos contra todo aquello que va más arriba de nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. Amén. Mateo 26:41 de la Reina Valera 1960. Les dice Jesús, velad y orad para que no entréis en la tentación. Se lo dice a los apóstoles. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Nuestra carne es débil, hermano. Nuestro espíritu está dispuesto a orar. Soy el primero en aceptarlo. Muchas veces quiero orar, pero la carne es débil, tengo sueño. Pero ¿sabe qué pasa cuando usted se somete de rodillas y pues en ese discurso se queda dormido? Usted da una señal muy clara al mundo espiritual de que aún así usted con sueño, aún así usted con todas esas pesadez, aún así usted con el corre-corre del día a día se sometió a Dios. Y los enemigos, el enemigo, los espíritus no pueden leer su oración. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa cuando un enemigo usted lo ve arrodillado? Él teme. Ellos conocen. El mundo espiritual tiene que conocer su nombre. El mundo espiritual tiene que decir, David, Cristel, el pastor Juan Carlos está orando, ¿qué hacemos? Sabemos que cuando ellos oran, como la oración es más efectiva, van a romper fortalezas, van a lograr con todo lo que se propongan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Creen ustedes que el enemigo no le tiene miedo a usted hoy que usted prefirió venir aquí? Amén. ¿Creen ustedes que el enemigo ahora ustedes lo ven como un amigo? No, hermanos, les ven como un enemigo. Y es mi deber decírselos. Tenemos que estar atentos y en oración, velad porque el enemigo viene como león rugiente a destruirnos. Él viene como león rugiente a destruir nuestras vidas. Usted ahora, lo lamento, o gloria a Dios, pero usted pasó a ser un blanco del enemigo, en donde cada vez que usted se arrodilla a orar, el mundo espiritual de las tinieblas tiembla. Amén. Gloria a Dios. Quiero que sigamos un poco a Santiago 5:16. Y dice, leamos un poquito del 16, que dice que confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Creen ustedes que deberíamos orar por nosotros mismos? ¿Pero creen ustedes que con más razón tenemos que orar? Los unos por los otros. Amén. Para que sean sanados, porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Y oigan la parte increíble, y da resultados maravillosos. Amén, gloria a Dios. Da resultados maravillosos, no son resultados que se opacan, no son resultados que se caen, son resultados maravillosos. Amén. Y quiero que veamos cómo nosotros podemos hacer uso de todo esto, porque ya sabemos con qué armas vamos a pelear, ya sabemos cómo podemos combatir esta guerra, que es con oración, que es con la
palabra, pero quiero que vayamos a Efesios 5 del 6 al 11, donde claramente aquí nos da ejemplos de cómo nosotros podemos hacer uso de todo esto. Efesios 5 del 6 al 11 dice en la NTV: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues ustedes antes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Amén. No produce nada malo. Y en el 10 dice algo interesantísimo, impresionante. Por eso me gusta tanto esta NTV y dice: averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. ¿Cómo podemos hacer uso de esto? No dejándonos engañar, no participando y averiguando y escudriñando su palabra. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4:27. Es un texto muy, muy pequeño en el cual podemos encontrar donde dice: ni deis lugar al diablo. ¿Creen ustedes que podemos hacerle un campito al diablo para que llegue a vivir con nosotros? Un día escuchaba una frase que decía: si sigues bailando con el diablo, lo llevarás a casa. ¿Quieren ustedes llevar al diablo? ¿Quiero yo llevar al diablo a mi casa? No, ¿verdad? ¿Quién habita en nuestros hogares? Cristo. ¿Y el Espíritu Santo habita dónde? En nosotros, que somos templo santo de Dios. Amén. Segunda de Corintios 2:11 en la Reina Valera 1960. Y dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Deberíamos ignorar el hecho de que hoy se celebra el Halloween? ¿Deberíamos ignorar las fiestas paganas? ¿Deberíamos ignorar todo lo que se ve ahora en el mundo? No, hermano, porque no ignoramos la maquinación de Satanás. No lo ignoramos. Amén. Amén. Gálatas 5, 22 al 25. ¿Cómo podemos hacer uso de todo esto? Dice en Gálatas 5 al 22 al 25 que tenemos que ser fructíferos y tenemos que cargar los frutos del Espíritu Santo, especialmente en el 24, por cuestiones de tiempo, dice así: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en nuestras vidas. No podemos andar, hermanos, en las obras de la carne, que muchas veces lo hemos estudiado a través de los cultos pasados. Tenemos que ser fructíferos, vivir bajo los frutos del Espíritu Santo, para así poder hacer uso de estas armas. ¿Cree usted que podemos hacer uso de estas armas si andamos en la carne? ¿Usted cree que Dios contradice su palabra? Dios no tiene favoritos, jamás. Él no hace acepción de personas, pero Él reconoce cuando hay uno que deja todo y que se sacrifica aún más por otros para recibir su recompensa. Amén. ¿Quiere usted hoy en día, y quiero yo, ser ese que le da la milla extra a Dios? Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero que leamos Romanos 13 del 12 al 14. En donde se menciona y es leído de la NTV. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros.
como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, y no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesús y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Amén. Hermanos, esto es nuestra decisión. Nosotros decidimos, si hacer esto o no hacerlo, si darle cabida a la envidia, si darle cabida al enojo, si darle cabida a los frutos de la carne o y quitarnos la ropa sucia, como dice su palabra, teniendo esta gran multitud. Deshagámonos del pecado, quitémonos esa ropa sucia, pongámonos la armadura de luz, poniéndonos la armadura y siendo revestidos con la armadura que Dios ya nos dio. Amén. Romanos 12:2, y luego leemos el 21 rápidamente. Y Dios aquí claramente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dice dejen. Dios no los va a obligar. Dios no bota puertas, Dios toca puertas. Yo toco a la puerta y llamo. Si ustedes abren, yo entraré y cenaré con ustedes. No dice yo llego, boto la puerta y me meto a la fuerza, hermanos. Dios es un caballero. Entonces por eso dicen déjense que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Dice que es mala, fea y que nos va a dar un mal fin. No, dice que es buena, agradable y perfecta. Y dice el 21 de Romanos: y no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo: cuando alguien le pegue en una mejilla, a la otra? Cuando alguien habla mal de nosotros, ore por él. Cuando alguien está en contra de nosotros, oremos por él. Amén. No podemos encargarnos de hacer las obras de la carne, no podemos encargarnos de nosotros pagar mal por mal. Somos hijos de Dios, somos hijos de la luz. Y por ser hijos de Dios y de la luz tenemos que someternos a lo que Dios hizo cuando le escupieron la cara. ¿Ustedes creen que él no podía cuando le dijo a Pedro: ¿usted cree que si yo ahorita no le pido 12 legiones de ángeles, el Padre no los enviará? Hermanos, usted imagínese eso en su cabeza, 12 legiones de ángeles. Era mucho. Ni siquiera alcanzaba, el ángel mataba como a 100 personas por tiro. Solo uno. Hay un relato en la Biblia donde dice que él mató no lo tengo, perdónenme, pero él mató a muchos, solo uno. Aproximadamente a 10,000. Yo creo que era más. Solo uno. ¿Ustedes creían que en serio, hermanos? Yo quiero que entiendan que Jesús no era un ángel, Jesús no era un querubín. No, hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y por tanto Él tenía la potestad, si nos la dio a nosotros, no tenía la potestad de solamente decir: vengan. Pero aún así Él oró 3 veces al Padre diciendo: si es posible que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Quiere usted que Dios haga su voluntad en su vida? ¿Duele? Jesús lloró. Duele. Pero la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 6, 27 al 28 dice así: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Nos dará el enemigo algo gratis? ¿Nos dará algo para felicidad?
Ahorita les mencionaba de Anton LaVey, no es un hecho que se, pero cuando él murió, según muchas personas, sus últimas palabras fueron, ay, 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 hay algo malo aquí. He sido olvidado por Dios y por los hombres. ¿Ustedes creen que el diablo a Anton LaVey le tenía un estradito en el infierno? No, a él no le importó. El diablo nos levanta o le levanta a usted cuando nosotros caemos. Él lo escupe a uno cuando uno está en la cara, en la calle, perdón, y nos escupe en la... Y se lo puedo decir yo, se lo puedo decir yo que caí, se lo puedo decir yo que estuve en el suelo y el diablo nunca llegó a darme la mano. A mí me dio la mano fue Jesús y me dijo, no me importa quién sea usted, no me importa que usted haya sido un drogadicto, no me importa que usted haya sido casi un piedrero, no me interesa eso. De lo vil y menospreciado me sacó Dios. Hermanos, yo no vengo de jugar casita, yo vengo de la calle. Yo vengo de la calle, yo vengo de ser drogadicto, yo vengo de ser alcohólico, yo vengo de pelear con mi papá y hasta golpearlo a causa de licor. Pregúntenle las veces que yo llegaba borracho a las 3, 2 de la mañana a molestarlo. Las veces que yo llegaba a pelearme con el guaro vaquero. Las veces que yo por droga y por necesidad de satisfacer mi cuerpo y mi carne hacía cosas que no debía. Hermanos, yo no estoy aquí porque quiera. Para estudiar, para preparar esa enseñanza, lloré porque sentía que Dios no me hablaba. Porque sentía que no era correcto lo que tenía que hablar. Es duro hacer una enseñanza. No es fácil. Es doloroso. Muchas veces cuando usted va escribiendo cosas y usted dice, Espíritu, ¿es usted? ¿O es mi mente que me está engañando? Espíritu, Dios, ¿es usted? Cuando usted pasa orando 2 días, 3 días para que Dios le dé una respuesta y simplemente está en silencio, diciendo, vaya, yo le respaldo. No es fácil, hermanos. Por eso cada predicador que se pare acá, cada pastor que se pare acá, tenemos que darles el debido respeto. Porque no es palabra de nosotros. ¿Ustedes creen que yo voy a tener estas palabras para darles a ustedes? Que soy polvo, que soy barro, que salí de lo más menospreciado. No soy yo. Para la gloria y honra de Dios es Él. Amén. Gloria a Él y gloria al único que merece la gloria y la honra. Y cómo, hermanos, nosotros podemos hacer uso de todo esto. En Hebreos 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto lo logramos poniendo nuestros ojos en Jesús, no en las cosas de la tierra, poniendo los ojos en las cosas de arriba. En la tierra no vamos a encontrar nada, hermanos. En la tierra no encontramos nada bueno, pero sin embargo, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, nuestras fuerzas se avivan. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros podemos derribar fortalezas. Nosotros podemos destruir a todo demonio. Nosotros podemos atacar a Dios, al enemigo, el diablo. Amén. En la autoridad de Cristo. Si un satanista se toma a Satanás en serio, ¿cómo nosotros no nos vamos a tomar más en serio a nuestro Padre, creador de Satanás? Él creó a Satanás, creó a todos los ángeles que se rebelaron contra él. Muchos exsatanistas se han vuelto a Dios únicamente porque ven que el Dios de ellos es mentira. Satanás es un invento igual que usted, igual que yo. Pero ahora Dios nos ha dado la potestad de derribar toda altivez del enemigo y de luchar cara a cara contra él. Amén. Y para concluir este mensaje, hermanos, quiero que sigamos leyendo palabras, nada más una cita más, un par de minutos más. Y en primera de Juan 4:4, Juan nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Eso es hermoso, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Gloria a Dios. Mayor es el que habita en ustedes y el que habita en mí que el que está hoy en el mundo siendo celebrado. Porque la gente prefiere celebrar más eso que celebrar la conmemoración de la muerte de Cristo. Amén. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto, una colina que no puede esconderse. La luz vence a la oscuridad. Si esta iglesia ahorita se queda a oscuras y esa candelita, vea lo que alumbran, pero vence a la oscuridad porque brilla donde no hay nada. Así somos nosotros, así es usted, hermano. Amén. Amén. Mateo 12:30. Esto es de asustarse. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en contra de mí. ¿Quiere usted trabajar en contra de Dios? No. ¿Queremos trabajar con? Hagamos a Dios nuestro socio. Y que Él sea el que dirija nuestras vidas, dándole nuestra vida y nuestra voluntad, que duele, pero es buena, agradable y perfecta. Colosenses 2:15. Y oye, hermanos, esto es hermoso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Aún cuando morimos en Cristo, humillamos al diablo, hermanos. Amén. Aún muertos, pero en Cristo, las tinieblas tiemblan. Y humillamos, hermanos, yo quiero que entendamos, potestades y principados. Una potestad son muchos, hermanos. Los principados son grandes y aún así nosotros los derribamos en la cruz de Cristo. Amén. Josué 24:15 dice, creo que muchos los conocemos y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a... Amén, gloria a Dios. ¿Se goza usted por decir que usted y su casa van a servir al Dios vivo, al gran yo soy? Amén. Su palabra dice que ¿por qué corrieron montañas como corderitos? ¿Qué te pasó, Jordán? Que te volviste atrás. ¿Qué pasó, rojo? Que te abriste a la presencia de Jehová. Tiembla la tierra. Amén. Y para que usted se vaya tranquilo para su casa, Segunda de Reyes 6, del 16 al 17 dice, se habla de Eliseo y Giesi, su criado, y dice, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y oramos hoy nosotros, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí, alrededor de la iglesia cristiana Palabra Viva, había gente llena de a caballo y carros alrededor de esta iglesia. Amén. ¿Lo cree usted? Hermanos, no estamos solos. Son más los que están con nosotros, con la iglesia, que en los que están ahorita celebrando allá afuera. Amén. Hermanos, debemos someternos a Dios, no dejar que las prácticas de este mundo nos dominen. Ser sus seguidores de Cristo, implica dejarlo todo para seguir su voluntad y hacer lo que Él nos pide, sin temor ni pensarlo, que el Dios al que servimos es un Dios de vivos y no de muertos. Dele un aplauso al Señor, al que merece la honra y la gloria. Y quiero que nos pongamos de pie, hermanos, para despedir esta batalla triunfal. Porque esto no fue un culto, hermanos, esto fue una batalla. Y adivinen qué pasó con esta batalla que luchamos hoy. La ganamos en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos permitiste venir a enfrentarnos, con lo cual tú nos diste autoridad
y hoy hemos hecho lo que tú hiciste, derribamos fortalezas del enemigo, vencimos hoy al enemigo como tú lo hiciste y le humillamos en la cruz. Ahora te pedimos, Padre, que seas tú dándonos esa fuerza, revistiéndonos de esa coraza del Espíritu, revistiéndonos de esa armadura que solo tú puedes darnos, dándonos esas armas para seguir peleando en alabanza, oración, ayuno y adoración al más grande de todos. Y declarando hoy que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro único Salvador y que tú eres al único que rendimos cuenta y al único ante el cual nos postramos a decirte que eres santo, santo, santo. Hoy salimos de esta batalla triunfantes. Hoy salimos de este lugar que sirvió de altar, que sirvió de escenario para poder pelear la buena batalla de la fe. Pero agradecemos porque no salimos nunca. Y agradecemos porque tú te vas con nosotros. Agradecemos porque tú, oh Dios, el gran yo soy, vienes a hacer morada con nuestro Señor Jesús y tu Espíritu Santo. Y hoy nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Iglesia, ve tranquila, porque Dios ya venció al mundo. Y nosotros hoy seguimos lo que Él hizo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias al gran yo soy, nuestro Padre, creador de todas las cosas que hoy podemos ver y las que no podemos ver. Amén y amén, iglesia.